Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a esta actividad. Yo les voy a hablar sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para empezar, vamos, ¿dónde se le cambian? Arriba. A la derecha. Derecha, ok. Para empezar, ¿perdón? Y si no se nos ayuda. Ok. Para empezar, les voy a explicar un poco lo que es el clima y cambio climático, ¿verdad? El clima en realidad es una interacción de una gran cantidad de elementos, como son la altura sobre el nivel del mar, la latitud, traslación del planeta, el agua, la cantidad, las masas de agua son elementos que modifican o estabilizan el clima, ¿verdad? La actividad volcánica, la atmósfera, las corrientes de viento, las corrientes marinas también, porque el agua, al ser un estabilizador, nos permite llevar las aguas frías hacia las zonas más calientes, tropicales y viceversa, ¿verdad? Entonces, en realidad es un aspecto muy complejo, lleno de cosas que, sin embargo, nosotros los vemos relativamente estables. Este es un gráfico de lo que es la variación climática y hay que tener presente que la variación climática es algo muy distinto al cambio climático y ahorita se los explicamos. Este gráfico es un gráfico de varios años, ¿verdad? En donde podemos ver los picos por las estaciones, ¿verdad? Digamos el invierno más frío, el verano más caliente, y dentro de cada día también hay variaciones constantes. Normalmente en la escuela, al menos a mí en la escuela me dijeron que esto se debía mucho a la rotación de la Tierra y a la traslación. Es un esquema muy básico, ¿verdad? Que en realidad ahorita les voy a mostrar un pequeño video que es más, esto es más activo. No sé si allá arriba me pueden ayudar con el video, por favor. Es un video corto que les va a enseñar cuál es Ok, aquí está. ¿Cómo era el esquema como nos veíamos en el planeta, ¿verdad? Alrededor del Sol, y realmente lo que sucede. Van a ver que nosotros estamos montados como en una montaña rusa. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela. Un sistema solar donde el Sol es la parte central, no hay mucho movimiento del Sol. Los planetas tienen órbitas circulares estables, ¿verdad? Pero en realidad eso no es así. Esta otra animación les va a demostrar una cosa más real. El Sol en realidad es como un cometa que va viajando a través del universo y los planetas los va jalando. Entonces sus movimientos son más como una hélice en movimiento. El Sol tiene explosiones solares que cambian. Cuando se acerca a otros planetas o a otras estrellas, hay elementos de atracción que modifican la Tierra también, ¿verdad? Inclusive las órbitas. Esto se llama vórtice. No es lo que nos decían rotación y traslación, sino es un vórtice en lo que nosotros estamos. Y eso les refleja que es más bien una cosa muy dinámica. Entonces, si se han montado en una montaña rusa, ustedes saben lo que se siente, ¿verdad? Todo se le mueve uno adentro. Igual pasa con el planeta, todo se mueve, las mareas, el viento, las corrientes, todo se ve afectado por estos movimientos. Si quieren cortamos allí el video por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para no alargar mucho la presentación. Ok. De la derecha. Ok. Entonces, vamos a ver esa variación climática a la que estamos expuestos y la vulnerabilidad. Resulta que la naturaleza sigue su curso y cambia, no es una cosa estática. Los ríos se mueven, ellos tienen un movimiento, no tan rápido como el nuestro. Bueno, sí el agua, ¿verdad? El agua es más rápida que nosotros, pero los cauces de los ríos tienen un desplazamiento de un lado a otro. Y eso es normal, pero nosotros lo tomamos como si fuera una fotografía y que no va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, eso muestra, esto es Argentina,
muestra un río y toda la ciudad se construyó alrededor del río. Lo que está en celeste es el cauce original y lo alteraron completamente. Entonces hicieron un canal que con frecuencia se desborda, que es la parte que está dibujada en rojo, ¿verdad? Porque estamos forzando a que se quede en un área. Entonces, si ya sabemos que se mueven los ríos, ¿por qué nos ponemos en el cauce? Okay. Hay muchas situaciones así. Veamos aquí, o sea, esta piedra que se ve allí sobre las casas, esa piedra se va a caer. ¿Cuándo? No sabemos. El hecho de que no se haya caído en 10 años no significa que nunca se va a caer. O sea, estamos en una montaña rusa. Eso se va a caer, pero ponemos una casa abajo. También allí tenemos, cortamos la vegetación del terreno, se aumenta la inestabilidad. Pero también nos arriesgamos a poner casitas arriba, ¿verdad? A veces, o abajo, y que nos cae encima. Aquí tenemos el caso de las torres de comunicación del Irazú. Cuando se pusieron allí, muy buena la ubicación, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, están en una zona que no era una roca fija, compacta como se creyó en un principio, sino la gráfica que vemos abajo. En realidad son como lajas y con el tiempo, la lluvia, la erosión, estas se mueven. Cuando ponen un pin en una de estas lajas que está a punto de caerse, pues se trae abajo todas las torres. Y ya eso es un fenómeno que está sucediendo. Por lo menos yo sé que uno de los pines ya lo tienen allí como que va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo lo sostenemos? Aquí hay unos ejemplos muy gráficos, ¿verdad? Cómo se pone la gente en el cauce del río. No respetamos ni los 10 metros que dice la ley. Y la ley dice que 10 metros, ¿verdad? Bueno, dependiendo del lugar. Pero en realidad el río no sabe de 10 metros. Él tiene su movimiento natural que se podría estudiar geológicamente y establecer cuál es el rango de ese río y ver dónde es la zona segura para estar o no estar, ¿verdad? Ahora veamos el cambio climático. Todo lo que les hablé es variación climática, ¿verdad? Clima, estamos hablando de un aspecto de horas, días, meses, ¿verdad? Las estaciones del año, etcétera. La variabilidad climática se establece en términos de hasta 30 años. Cuando eso cambia a más de 30 años, hablamos entonces de un cambio climático. Esto se habla sobre promedios, ¿verdad? Un promedio que se establece, si eso varía más que eso en 30 años, entonces ya hay un cambio climático. Aquí hay un dibujo más gráfico de cómo es la situación. Si vemos la cantidad de veces que tenemos, por ejemplo, una temperatura de 20 grados en San José, digamos, ¿verdad? Entonces, la temperatura promedio es la más común, es el gráfico de arriba. Ocasionalmente va a haber un día o horas muy frías que se establecen en una de las colas, o muy calientes en otra de las colas, pero normalmente anda en ese rango, ¿verdad? Lo más común, obviamente, en el centro, son las temperaturas más frecuentes. Sin embargo, y eso es variación, o sea, que esté en una temperatura allí dentro de esa curva, que se llama una curva normal o de Gauss, eso está bien, es la variación climática normal de cualquier lugar. Lo que pasa es que a veces, o con efectos naturales o antrópicos, vamos a tener un desplazamiento completo de toda la curva. En este caso, como estamos hablando de calentamiento, que es el elemento básico en el cambio climático, ¿verdad? Pues tenemos un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Entonces allí lo que antes era el promedio ya no va a ser el promedio, o sea, ya va a estar más caliente. Allí, y esto es con promedios hechos de más de 30 años, allí es donde estamos hablando ya de cambio climático. ¿Qué es lo que tememos del cambio climático? En general se dice que el cambio climático, hacia lo que vamos, está provocando estaciones secas más marcadas y estaciones lluvias más marcadas. Donde es más seco,
será más seco. Donde es más húmedo, será más húmedo. Y las precipitaciones más voluminosas y más puntuales, ¿verdad? Entonces, como vimos hace unos minutos, no estamos preparados para manejar las variaciones climáticas normales, ni siquiera los eventos naturales que son, o sea, el movimiento del río, por ejemplo. ¿Podemos enfrentar entonces el cambio climático si no podemos enfrentar la variación? Ese es el punto, ¿verdad? Que en realidad tenemos un problema de momento. Veamos, por ejemplo, las inundaciones, se prevén inundaciones más grandes. ¿Por qué? Porque va a haber lluvias, aguaceros más voluminosos en un lapso más pequeño, ¿verdad? Entonces, si nosotros impermeabilizamos todo el terreno con construcciones, obviamente los cauces se llenan más de lo que normalmente se llenarían. ¿Es eso cambio climático o es que nosotros nos pusimos para ser vulnerables? O sea, hay una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes y ver la diferencia entre los dos aspectos, ¿verdad? Para decir hasta dónde, o sea, sí, no lo podemos cambiar, eso es lo que está pasando, hay un cambio, y dónde hay una mala gestión del riesgo. ¿Habrá más sismos? No, el cambio climático no afecta los sismos de un lugar. ¿Costa Rica presenta sismos? Sí, muchos. Ya lo sabemos. ¿Se sorprenderían que dentro de una hora hubiera un sismo de 7 grados? De ahí es un susto, pero no, o sea, estamos en un país en que pueden pasar en cualquier momento un terremoto de 7 grados. Si no pasa, perfecto, excelente, pero no sería una cosa que digamos, uy, es único, ¿verdad? Como le pasaba a mis profesores alemanes cuando venían a darnos clases en el colegio, ¿verdad? Nunca habían sentido un temblor, el primer temblor de 4 grados y se tiraban por las escaleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nunca lo habían experimentado. Nosotros nos asustamos, pero sí sabemos de qué se trata, no es algo nuevo. Huracanes, eso sí. Los huracanes sí se prevé que haya muchos más, pero ya tenemos un récord, ¿verdad? Y el récord cada vez es mejor. Antes no nos dábamos cuenta de muchos huracanes, porque las noticias, porque no pasaban, etcétera, ¿verdad? Ahora estamos más conscientes de lo que pasa, hay mejores medios de comunicación más inmediatos. Entonces también hay una mezcla entre que haya más y que nos damos cuenta más. Ok. Limón. Sixaola, Batán, todos los años se inunda, una parte u otra. ¿Es una novedad? No, ya sabemos que se inunda. Entonces, ¿por qué construimos las casas a nivel del suelo? ¿Qué pasó con las casas de pilotes que hacían los indígenas de la zona? ¿Por qué lo hacían así? Y porque sabían que se iba a inundar. La sequía en Guanacaste, igual. Periódicamente tenemos sequía en Guanacaste. ¿Es una novedad? No, siempre hay. ¿Que vaya a haber más? Sí, va a haber más, pero no estamos preparados ni para las normales. ¿Qué pasó por qué no trabajamos más con los reservorios de agua? Con la conservación del agua. ¿Okay? Hay otro aspecto que nos interesa mucho, que son las enfermedades, ¿verdad? Esto pues sí se afecta. ¿Por qué? Porque el cambio climático va a haber variaciones, ¿verdad? Que favorecen algunas especies y otras que no. Y otras no son porque el cambio las favorezca, sino porque nosotros las favorecemos. ¿Cómo? Con nuestros sistemas de construcción, con la limpieza o no limpieza que tengamos de un lugar, con la alteración del sistema, con el fomento de monocultivos, cuando la naturaleza no tiene un monocultivo, es muy diversa, siempre hay grupos, entonces nada domina, sobre todo aquí en los trópicos. Pero nosotros nos esforzamos en que sea solo un cultivo de café. Claro que tenemos más plagas, etcétera. Entonces nosotros mismos favorecemos las cosas, ¿verdad? ¿Han pasado antes los cambios climáticos? Sí. De hecho, hemos tenido 5 extinciones masivas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nosotros estamos presentes en esto y que no queremos ser una de las especies que se extingue.
Entonces, pues tomemos las medidas que se necesitan, trabajemos en conjunto y veamos qué cosas se conocen y no caer. O sea, hay cosas que son obvias, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en resumen? Bueno, una mala gestión del riesgo. Debemos aprender a manejar mejor el riesgo, ser más conscientes, cumplir mejor las leyes y que las leyes estén más adaptadas a la realidad de la naturaleza, ¿verdad? Y que culpamos a la naturaleza en vez de culpar nuestras malas decisiones, ¿verdad? Si yo construí mi casa en el cauce del río, o sea, la naturaleza no tiene la culpa. Fui yo que decidí construir allí. O bueno, no tuve más opción si la situación me forzó a eso. Voy a hablar brevemente entonces de lo que es desarrollo sostenible, que es una de las medidas que se han promulgado, ¿verdad?, para contrarrestar toda esta mala gestión del riesgo, variabilidad climática y cambio climático. Desarrollo sostenible o sustentable, esa es una cuestión de idioma, ¿verdad? Habrá gente que pelea con herramientas y con pistola en mano, ¿verdad?, que es sustentable o que es sostenible. En realidad parece ser que es una cosa simplemente del idioma y de la traducción del inglés al español, ¿verdad? Parece ser que desarrollo sostenible sería la traducción más correcta. El informe Brundtland, ¿verdad?, que lo conocemos también como Nuestro Futuro Común, que se publicó en 1987, pero que es un trabajo muy grande, de muchos años, de muchos países, creo que son 21, ¿verdad? Muchas personas trabajaron en él y construyeron un esquema básico que ahorita se los describo, pero muy brevemente, ¿verdad? Un desarrollo sostenible se refiere a que tengamos en cuenta tres variables importantes: la parte social, la parte ambiental y la económica. Si dejamos una por fuera, se nos desequilibra todo el sistema, pero hay que tomarlas en cuenta las tres de una manera organizada para poder tener un desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las principales estrategias claves del desarrollo sostenible? Bueno, reducir la pobreza, una equidad social y ambiental, ¿verdad? Eso de que todos los pobres tienen que irse a vivir debajo del puente o a la orilla del río, pues estamos obligando a que tomen un riesgo, ¿verdad? Entonces debe haber más equidad y también en las cuestiones laborales, ¿verdad? No porque gane menos tiene que hacer cosas peligrosísimas, ¿verdad? Y debemos cuidar dentro de todos nuestros trabajos, ¿verdad?, esta perspectiva de los tres elementos. No importa cuál sea el trabajo que tenga una persona. En todas las profesiones hay alguna manera en que se pueden interrelacionar estos tres elementos, que es sociedad, ambiente y la parte económica, para tener un equilibrio adecuado. Mejorar la educación, conservar los ecosistemas, ¿verdad?, promover la descentralización, o sea, orientarse más hacia gobiernos locales, porque son los que sufren, ¿verdad? Un gobierno central a veces no se da cuenta de qué es lo que está pasando la gente, qué es lo que vive. Regular un crecimiento demográfico que permita que sea sostenible, ¿verdad? No podemos crecer la población humana infinitamente porque los recursos se acaban. Tampoco quiere decir que no nos reproduzcamos. Una mejor gestión del riesgo y de la vulnerabilidad e integrar el ambiente en muchas decisiones. Generalmente la primera decisión que se toma es económica. ¿Quién es el proveedor que me cuesta menos? Entonces, ese es el que se elige. Debería en realidad hacerse al revés. ¿Cuáles proveedores están cumpliendo cosas ambientales? Y dentro de esos, bueno, sí, ya el que ofrezca un menor precio, ¿verdad? Okay. Bueno, esa es lo que yo les quería presentar. En realidad, como ven, hay una interrelación y hay una necesidad de una comprensión global de la naturaleza, la sociedad y el ambiente. Muchas gracias.